A continuación, Tertulia de Salud. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tertulia de Salud, un programa enfocado en conocer las enfermedades metabólicas, el enemigo silencioso del siglo XXI. Tertulia de Salud. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Tertulias de Salud, un programa hecho para todos nuestros televidentes de Axis Hospital y Telesucesos. Esta mañana nos acompaña la doctora Elizabeth Erazo, especialista en ginecología y obstetricia. Bienvenida, doctora Erazo. Gracias, María Elena, por la oportunidad que nos da para dirigirnos a la ciudadanía y especialmente a las pacientes embarazadas que obviamente nos copa este segmento. Es muy importante realmente saber de que existen estos medios de comunicación, estos espacios abiertos para la información, para el conocimiento a la ciudadanía. Doctor Erazo, hoy nuestro programa es la importancia de la vacunación en las madres gestantes. Vamos a empezar hablando un poco de este tema. ¿Cuándo es importante que las madres se vacunen? ¿Desde qué semana? ¿Por qué es tan importante la vacunación? Bueno, primero, en el contexto actual de la pandemia que nos encontramos, es supremamente importante abarcar acerca de la importancia de la vacunación en la paciente embarazada. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que a raíz de la pandemia ha aumentado la tasa de mortalidad a nivel mundial y el Ecuador no está visto excepto de esta realidad. Y estamos viendo entonces cómo están cambiando las estadísticas, lo que anteriormente la primera causa de mortalidad a nivel materno lo constituían las hemorragias obstétricas, la hipertensión, la preeclampsia. Hoy en día la primera causa la constituye la infección por COVID. De allí la importancia de dar atención a la paciente embarazada, enfocándonos evidentemente en la vacunación. La vacunación es una realidad, es una herramienta muy importante en cuanto a la prevención de esta enfermedad que hoy nos atañe a toda la humanidad, y evidentemente en el Ecuador tenemos que dar atención para de alguna manera bajar este impacto. Si vemos que todos los esfuerzos que hemos realizado en los últimos años para bajar esta tasa de mortalidad podrían verse soslayados, no sería ese el término, sino que todos los esfuerzos que hemos hecho podrían haber disminuido, de tal manera que es importante que nos focalicemos en la importancia de la inmunización, de la vacunación en la paciente embarazada. ¿Y cuándo es el momento oportuno? Bueno, el momento oportuno, según el Ministerio de Salud, que ya tiene la autorización, ha dicho que empecemos a vacunar a las pacientes a partir de la semana 20 de gestación, aquellas pacientes que no tienen comorbilidades y las pacientes que tienen comorbilidades a partir de la semana 12. Sin embargo, allí podemos hacer una especie como de doble mirada. ¿Qué pasaría en las pacientes embarazadas que si colocamos la vacuna a partir de las 20 semanas, antes de ese tiempo ya se infectan? Entonces quedarían esas pacientes sin protección, podríamos tener riesgos en cuanto al embarazo, partos prematuros, retrasos en el crecimiento del bebé. De allí es importante que coloquemos a las pacientes embarazadas, a todas aquellas pacientes embarazadas a partir de la semana 12 de gestación. Ok. ¿Tenemos algún lineamiento de las autoridades sanitarias sobre qué tipo de vacuna deben ser puestas las madres gestantes? Bueno, en cuanto a los lineamientos, no se ha considerado específicamente qué tipo de vacuna. Realmente cualquier vacuna se le puede colocar a la paciente embarazada. Las plataformas vacunales que existen son seguras, son eficientes, no son virus vivos. Estos son partículas virales que se colocan y lo que hacen es generar respuesta inmunológica, es decir, generar anticuerpos que nos permitan proteger tanto a la mujer embarazada
como al recién nacido durante los primeros meses de vida, en donde el recién nacido todavía no tiene un sistema inmunológico que genere defensas. ¿Qué factores son los que inciden en la aceptación de la vacuna en la mujer embarazada? Bueno, eso es importante, estos espacios de comunicación, porque pues existe cierto temor en cuanto serán seguras, deberé yo colocarme la vacuna. Entonces existe ese miedo, a veces falta de información, de allí que es importante que a través de estos espacios nosotros demos la seguridad, informemos claramente sobre la importancia de la vacunación. Nuevamente la vacunación es segura, es eficiente y es un medio costo efectivo que nos permite proteger a la mujer embarazada y desde la paciente embarazada proteger al recién nacido. Esto es muy importante. ¿Qué pasa con el bebé al recibir la madre la vacuna? ¿El bebé también genera anticuerpos? El bebé recibe los anticuerpos a través de la madre. Entonces, la madre genera anticuerpos y ella le transmite anticuerpos al recién nacido. Evidentemente, la transferencia de anticuerpos a través de la placenta se da, definitivamente se da. Y este es un momento oportuno que nosotros no debemos desperdiciar de colocar la vacuna en este momento para proteger al recién nacido. La transferencia de anticuerpos se produce especialmente entre la semana 28 y 32. Ahí es cuando se genera más cantidad de anticuerpos. Pero entonces, hace minutos atrás yo le comentaba que si es que nos enfocamos en esta edad gestacional, podríamos dejar un grupo de pacientes sin la protección, porque hay pacientes que pueden enfermarse antes, pueden infectarse antes de esta época y pues estarían sin protección. Ahí es importante que un poquito nos adelantemos y coloquemos la vacuna alrededor de la semana 12 de gestación. Evidentemente existen comorbilidades, ¿no es cierto? Hemos visto hoy existen muchos datos de información en cuanto a cuáles son las pacientes embarazadas que más se complican. Entonces hemos visto pacientes mayores de 35 años, pacientes obesas, pacientes con aumento del índice de masa corporal, pacientes diabéticas, las pacientes hipertensas, preeclámpticas y también las pacientes con antecedentes de asma. Ellas son pacientes con factores de comorbilidad en donde tenemos que nosotros identificar que aquellas pacientes se encuentran en mayor riesgo. Perfecto, esto es importante porque muchas veces las pacientes tienen miedo de la vacuna. En este caso, ¿tenemos efectos secundarios de la vacunación en las madres? Porque hay mucha gente que tiene miedo y dice, no, me va a doler el brazo, me va a dar como que me voy a sentir que tengo COVID. ¿Qué efectos? ¿Hay un aumento de los efectos secundarios en la vacuna por ser madres embarazadas? Bueno, los efectos secundarios son exactamente iguales a los de la población general. Okay. Lo que conocemos es dolor a nivel del brazo en donde se coloca la vacuna, puede existir dolor de cabeza, aumento de la temperatura, dolores musculares, articulares, decaimiento, es decir, son los mismos efectos secundarios que se producen a nivel general. Perfecto. Ahora es importante que retomemos el tema de qué pasa con las mujeres lactantes, las madres lactantes que no fueron inmunizadas durante su gestación. ¿Qué pasa con ellas? ¿Cuándo se deben vacunar? ¿Es importante que se vacunen? Sí, las pacientes en estado de lactancia deben vacunarse. No es una contraindicación el estar dando de lactar para que no se coloquen la vacuna. Deben colocarse la vacuna. Existen pacientes que durante la gestación por varios motivos no se colocaron, entonces ese es el momento oportuno. No existe contraindicación. Tampoco se debe suspender la lactancia por el hecho de recibir la vacuna. Hay que continuar con la lactancia. Perfecto. Es importante, doctora, que nos cuente usted cómo Axis Hospital trabaja con estas madres que pueden estar contagiadas con COVID. Bueno, en el hospital existen áreas en donde se han ubicado para lo que es la atención de las pacientes embarazadas con COVID. Existe una sectorización, es decir, que nosotros tenemos áreas establecidas para la atención de pacientes embarazadas con COVID.
Una vez que ya la paciente dé a luz, hay que conversar con la madre de si es que la madre desea continuar dando de lactar. No es una contraindicación tampoco que se suspenda la lactancia. La paciente que está con COVID se deben manejar medidas de seguridad en el momento de la lactancia. La paciente debe lavarse las manos, colocarse la mascarilla y le podría dar el seno al bebé. Igual el bebé puede permanecer conjunto con la madre o se le puede colocar en una área de aislamiento. Eso ya depende de la paciente cómo quiera manejarlo. Pero nosotros tenemos apertura en el sentido de que hemos visto cómo se puede manejar a la paciente embarazada con COVID sin que le vaya a afectar al bebé. Evidentemente, repito, es muy importante las medidas de bioseguridad y el uso de la mascarilla durante la lactancia. Perfecto, doctora. Es importante ahorita que topamos el tema de la maternidad, es importante contarles a nuestros seguidores cómo Axis Hospital promueve el parto respetado y el apego inmediato. ¿En qué consiste esto? Bueno, es importante esa parte, ya que una vez que la madre dé a luz, sea por parto, sea por la cesárea, hay una cosa importante, que el hecho de que las pacientes estén infectadas con COVID en el momento de dar a luz, el parto no es una contraindicación, pueden dar a luz por parto. Ya que el bebé nace recibido por el servicio de pediatría, el neonatólogo le acerca al bebé a la madre. Nosotros tenemos áreas conjuntas, el bebé no se separa en ningún momento de la mamá. Tenemos una sala conjunta que está allí, tenemos las incubadoras que están junto en una sola área, no se separan en ningún momento. Eso se llama el apego conjunto de la madre con el recién nacido. Es importante porque eso le permite que la madre genere tranquilidad, seguridad, lo vea a su bebé, y eso es positivo para la generación incluso de la lactancia, para la generación de anticuerpos, que es lo más importante durante estas primeras semanas del recién nacido. Justo estábamos viendo en pantalla el área de la sala de parto hace un momento. Es importante que sepan el parto respetado. Ahorita tenemos en pantalla un poco cómo son las áreas. En Axis está usted. Y contarles de esta cama especial que tenemos para que la madre pueda dar a luz de la forma en que ella guste. ¿En qué consiste esto? Bueno, estas son unas camas en las cuales la paciente se pone en una posición cómoda, que ella se sienta muy a gusto. La posición que la madre requiera, ella decide, ¿cierto? Entonces puede ser un parto vertical. Nosotros tenemos las camas que tienen esa versatilidad, digamos, de poderles atender a las madres como ellas se sientan a gusto. Puede ser en forma horizontal, puede ser en forma vertical. Las habitaciones son muy cómodas, son muy amplias para permitir también el apego inmediato de la paciente. Y es importante que sepan las personas que nos están viendo que en el parto pueden ser acompañados por su familia. Por supuesto, pueden ser acompañadas por su familia, puede estar su esposo, ellas deciden, ¿de acuerdo? Entonces, desde el momento que ingresan hasta el final, pueden estar con su esposo. A veces dicen, no, yo prefiero estar con mi mamá, o me siento más a gusto con mi hermana. O sea, depende cómo ellas se quieran. Entonces, pase el acompañante, está durante todo el tiempo y ellas se sienten pues de la manera más relajada. Eso nos ayuda inclusive a disminuir el dolor y la ansiedad durante el parto. Son pacientes que la experiencia es mucho más confortable de las pacientes en ese momento. Perfecto, entonces recomendamos a todas nuestras pacientes visitar Axis Materno Infantil. Además de eso, doctor, es importante que retomemos un tema, es sobre los chequeos que debe hacer la madre. Muchas madres han dejado o postergan sus chequeos del embarazo por miedo a acudir a la consulta. Más bien quiero que usted nos cuente por qué no deben suspender y cuáles son los chequeos más importantes que no pueden olvidar. Esa es una buena pregunta. Realmente, en este momento pandémico, todos los servicios de salud a nivel mundial han sido afectados. El confinamiento ha hecho de que se disminuya o se impida la movilidad de la gente, incluidas las pacientes embarazadas. Eso hace de que de alguna manera como que se interrumpieron los controles periódicos del embarazo. Y no solamente hablemos de los controles periódicos del embarazo, sino también en el término o en el área de salud sexual y reproductiva, la parte del control de la natalidad. Entonces es importante que las pacientes acudan a su médico
acudan a tiempo, evidentemente con todas las medidas de bioseguridad. En el hospital no se ha descuidado las medidas de bioseguridad, existe un área de triaje al ingreso, que eso les permite a las pacientes mayor tranquilidad, de tal manera que ya en el embarazo los controles, el control prenatal debe ser oportuno, porque hay pacientes que no acuden. Eso hace de que los diagnósticos de enfermedades se puedan retrasar, y eso incide en que se aumenta cierto tipo de enfermedades que obviamente, en lugar de poder hacer un tratamiento oportuno, ya lleguen con complicaciones, lleguen a emergencia. Aumenta la incidencia de la diabetes gestacional, la preeclampsia, la hipertensión. Entonces no hay que dejar de acudir a los controles prenatales presenciales, pero también los podemos hacer a través de la teleconsulta. En el hospital tenemos instalado un sistema de teleconsulta que eso permite optimizar los controles. Hay pacientes que por A o B, cuando ya se han hecho los exámenes de laboratorio, eso los podemos hacer ver a través de la teleconsulta. Otra cosa también que es importante es el servicio de laboratorio, que puede trasladarse al domicilio de la paciente y tomar las muestras. También los medicamentos. Farmacia tiene un sistema que permite entregar los medicamentos a domicilio. Entonces, de esa manera nosotros estamos ofreciendo todos los servicios a la paciente, ya sea de manera presencial o a través de la teleconsulta. Esto es importante, doctora, la parte psicológica de la madre. Estamos viviendo ahorita todos con esta llegada de la variante Delta y sus demás variaciones. Estamos viviendo como un poco de un caos. Más lo debe vivir una mujer embarazada. ¿Cuál es su recomendación para trabajar en esto, para que no genere estrés? Bueno, evidentemente sí es motivo de preocupación el hecho de estas nuevas variantes que están apareciendo, en el sentido de que son más transmisibles. Todavía no tenemos controlado el tema de la pandemia. Hoy hay que reconocer la actividad que viene realizando el gobierno en el tema de vacunación. Eso de alguna manera nos permite la contención de la infección en el tema del COVID. Pero sin embargo, es importante recabar de la importancia que tenemos que nosotros hacer tanto en el tema de vacunación como para prevenir, porque estas son enfermedades inmunoprevenibles. Ya tenemos la vacuna, entonces hacer un llamado a las pacientes embarazadas en este sentido, de que deben vacunarse. La idea es que el 100% de pacientes embarazadas se vacunen, y también no olvidarnos de las medidas de bioseguridad que ya sabemos, el lavado de manos, el uso adecuado de la mascarilla, no estar en lugares cerrados. Entonces son cosas que tenemos que recabar, que tenemos que continuar. No podemos dejar de lado por el hecho de que ya estamos vacunados, olvidando estas medidas de bioseguridad. Deben ir de la mano, en conjunto. Y lo importante es que podamos manejar o trabajar de una manera en conjunto, tanto los servicios de vacunación como los servicios de salud, los promotores de salud, tanto en la parte privada como en la parte pública, dar mayor información para que la paciente se encuentre informada, que tenga una información clara, segura, de que sienta de que es importante, de que es necesaria, y que es una manera como vamos a evitar nosotros el contagiarnos. Entonces, ¿qué está pasando con estas nuevas variantes? Si bien es cierto que son nuevas variantes, pero sí se ha visto, existen muchos estudios en cuanto a evidencia de seguridad y de eficacia. Baja un poco la eficacia para estas nuevas variantes que nos preocupan, variante Delta, y existen también la inglesa, la brasileña, pero la eficacia no se pierde. La eficacia continúa, baja un poco, un porcentaje baja, pero siguen siendo eficientes. Entonces tenemos que acceder a la vacuna. Es la única manera que nosotros tenemos que protegernos. Y saber que la vacuna, si bien es cierto que nos evita que tengamos una enfermedad grave, que tengamos que ir a hospitalización y peor utilizar las unidades de cuidados intensivos, pero también tenemos que tener claros que el que evite o que nos proteja que nos infectemos, el porcentaje es menor. Entonces sí podemos nosotros desarrollar una infección por COVID de estas nuevas variantes o incluso de las primeras, pero que van a ser infecciones leves, pasajeras.
Lo más importante y en lo que tenemos que nosotros dar hincapié es que nos evitan de que nosotros vayamos a utilizar las salas de hospital o unidad de cuidados intensivos. Qué importante es este tema. La vacunación va avanzando a paso firme. Doctora, ¿cuál podría ser una recomendación para los familiares que están? O sea, me refiero, nosotros sabemos que los adultos mayores son muy vulnerables y pedimos que los jóvenes no les visiten. ¿Qué podemos recomendar a las familias de las madres, las mujeres embarazadas, para que nos ayuden a proteger a las madres en estado de gestación? Bueno, lo importante es que el acompañamiento es importante, que las pacientes embarazadas no se sientan solas, porque realmente eso está pasando, que sienten mucho temor en acudir a la consulta, temor en la vacunación, temor en que qué será que nos está pasando. Entonces sí es importante que la paciente embarazada primero sienta el apoyo familiar, el apoyo de su médico, que el médico le informe, ¿de acuerdo? Y evidentemente con el tema de la vacunación se está avanzando, entonces esperamos ya que el círculo familiar también esté protegido, que esté vacunado, el esposo, a veces viven con los abuelitos ya casi la mayoría de los abuelitos están vacunados. Le decía igual que los esposos, la familia cercana, el círculo familiar y ya esté vacunado para que de alguna manera se aumente la protección, lo que se llama la protección de la inmunidad de rebaño. Perfecto, doctora, qué importante este tema. Y como para cerrar este programa, este segmento, a mí me gustaría que usted les deje un mensaje final a las madres embarazadas que aún tienen un poco de miedo de vacunarse con una u otra marca de vacuna. Me gustaría que usted, como profesional de la salud, nos dé un mensaje. Bueno, realmente la importancia de la vacunación. No la podemos dejar de lado realmente, porque en esto nosotros en salud ya tenemos mucha historia. Esta no es una estrategia nueva con el tema del COVID, no, ya tenemos mucha historia. Le decían, venimos ya vacunando a las pacientes embarazadas para la influenza, para el tétanos, para la difteria. Entonces la plataforma de vacunación no es nueva. Y sabemos que la paciente embarazada genera anticuerpos. Existen muchos datos de seguridad y de eficacia. Por ejemplo, el hecho de que una paciente embarazada se le vacune, se ha encontrado una gran cantidad de anticuerpos, entonces la vacuna sirve. No es que la paciente embarazada está inmunodeprimida, eso también es importante conocer, que la paciente embarazada, el sistema inmunológico sufre cambios, sufre modificaciones que le permiten adaptarse a este nuevo estado gestacional que le permite el desarrollo del bebé, porque si no, de lo contrario, la pregunta sería si la paciente embarazada está inmunodeprimida, ¿para qué le vacunamos? Y no es así. La paciente embarazada, el sistema inmunológico sufre una serie de modificaciones, de cambios que le permiten adaptarse a este nuevo estado de gestación para generar anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente hacer un llamado, una invitación a las pacientes embarazadas que continúen con la vacunación para el COVID, y también no hay que dejar de lado la vacuna para la influenza. No hay que olvidarse también de que la influenza produce mucha enfermedad en la paciente embarazada, sobre todo en los primeros meses de gestación. En el tema del COVID lo que estamos viendo es que la paciente se afecta sobre todo en el segundo y tercer trimestre de gestación, sobre todo porque por los cambios fisiológicos que le estaba indicando, los cambios anatómicos. Las necesidades de oxigenación aumentan, pero disminuye la capacidad pulmonar y la reserva de oxigenación del pulmón. Entonces, de ahí que la paciente embarazada al final del embarazo es cuando más se afecta y cuando más hemos visto que la paciente entra a las salas de unidad de cuidados intensivos. Entonces, es sumamente importante tener estas consideraciones para que la paciente embarazada más bien acuda a los centros de vacunación y no dejen de vacunarse. La vacuna es algo libre, voluntario. Está a la disposición, y entonces acudir a los centros de vacunación, también acudir a centros. En el Hospital Axis existe un centro de vacunación en donde se está colocando casi todos los días. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en nuestro programa Tertulias de Salud de Axis Hospital y Telesucesos. Gracias, doctor Erazo, por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes con más información y más especialistas de Axis Hospital.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tertulia de Salud, un programa enfocado en conocer las enfermedades metabólicas, el enemigo silencioso del siglo XXI. Tertulia de Salud.